Comprar y vender son acciones similares y aunque ambas se refieren a un proceso comercial, a un intercambio de valores o de bienes, el hecho de pensar en una u otra opción puede hacernos enfocar nuestros proyectos de una forma u otra. Proyectos, por no decir podcast, ya me entendéis. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Nuevo día, nuevo episodio. Yo soy Jorge Marín y un día más te acompaño al otro lado del micrófono, en un metapodcast diario donde te cuento todo lo que me rodea de este universo sonoro que yo invado desde los micrófonos de EOB Productora. Lo primero que me gustaría aclarar antes de empezar con el episodio de hoy es que voy a utilizar en multitud de ocasiones las expresiones vender y comprar podcast. Pero con esto no me refiero exclusivamente al hecho del gesto monetario de pagar o recibir dinero, sino al hecho de ofrecer o recibir algo que quieres precisamente eso, ofrecer o recibir, ya sea a cambio de algo o simplemente porque te gusta hacerlo u obtenerlo. Dicho esto, ahora sí viene el episodio de opinión de esta semana y es que quiero hablaros de una tendencia que yo al menos detecto a la legua. También predigo con bastante antelación cuando la detecto y por desgracia también acierto cuando la detecto, la predigo y al final acierto en muchas ocasiones, por desgracia o por suerte. Porque si todos los ejemplos de los que voy a hablaros hoy funcionasen como tienen previsto, tendríamos una saturación de podcast aún mayor de la que tenemos últimamente y esto al final sería un caos. Pero bueno, esto del éxito que tenemos de podcast últimamente no es malo, ni mucho menos, es algo con lo que soñábamos hace años, pero al final nos encontramos en un mercado algo saturado, si me permitís la expresión. Quiero hablaros del hecho de crear un podcast pensando en venderlo antes de que alguien lo quiera comprar. Y me repito, aquí no me refiero al hecho monetario, sino al hecho de diseñar algo pensando en su supuesto éxito, en el supuesto éxito que va a tener entre las personas a las que va dirigido. Que vale, está muy bien ser optimista, creer en uno mismo y comenzar muy motivado con nuestro proyecto. Pero, de ahí a diseñar algo pensando en que automáticamente va a recibirse por el gran público con muy buenos datos, hay una gran diferencia. Y es el hecho de hacer algo, digamos, tan comercial, tan diseñado para un público generalista, que al final se convierta en un sucedáneo de otro proyecto que ya está triunfando siguiendo la misma fórmula. Eso hace que al final el proyecto en el que estamos pensando, el podcast que estamos diseñando, que es de lo que hablo aquí normalmente, pues no tenga el éxito, monetario o no, aquí da igual, que esperas que tenga en un corto espacio de tiempo y acabes abandonando el proyecto antes de que llegue a una audiencia mínima y se consolide. Y aquí no hablo de una audiencia mínima para ti, hablo de una audiencia mínima para que esos nuevos suscriptores que tienes acaben sintiendo que forman parte de algo hasta tal punto de que quieran recomendarlo y acaben pasando de suscriptores a prescriptores, convirtiendo sus recomendaciones en una especie de bola de nieve de crecimiento bajo estas recomendaciones y tu podcast pues al final acabe creando una comunidad en torno a él o una audiencia. Normalmente esto, para que funcione con un producto digamos generalista, o es muy pero que muy bueno, muy pero que muy innovador, aunque muchas veces lo innovador no quiere decir que sea bueno, y tiene una muy buena estrategia detrás, con una buena planificación, o tiene a alguien que lo da a conocer, pues ya sea con una campaña de marketing o con una cara muy reconocida para impulsarlo y que llegue a mucha gente en un corto espacio de tiempo. Por eso, en mi opinión, aquí ya digo que es mi opinión, para eso es mi podcast y para eso todos los viernes grabo capítulos de opinión, más que pensar en vender un podcast, creo que es más aconsejable dejarse comprar. Aunque claro, esto suena muy parecido, pero requiere más esfuerzo, una mayor constancia y algo que sí que comparte con el caso anterior, una mayor confianza en tu propio producto que te empuje a seguir. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia y es que haciendo esto no buscamos el éxito, que puede llegar, ojo, esto no nadie dice lo contrario, sino que el éxito digamos que es parte del proceso por el mero hecho de realizar y darle forma al proyecto, no por alcanzar una meta, no, aquí la meta es hacerlo simplemente. En definitiva, esto es lo que llamamos pasión. Sea pasión por aprender sobre un tema, pasión para demostrar tus conocimientos sobre dicho tema, sobre, por ejemplo, compartir micrófonos con invitados de un mismo tema o crear una comunidad en torno a dicho tema. Y aquí no hablo de un nicho directamente, quiero decir, tu excusa para grabar un podcast puede ser algo tan generalista como el humor, como el fútbol,
como una serie de televisión o de plataformas de streaming, o sobre la cocina. Y no el hecho de cocinar, sino de disfrutar comiendo. Pero bueno, aunque busques llegar a lo más alto, aquí lo que te empuja a seguir grabando no es llegar a ese punto exitoso, sino recorrer el camino a ese destino. Y sea haciéndolo antes o después, pero disfrutando de ese camino. Y aquí, para entenderlo un poco mejor, para ser un poquito más claro, quiero poneros dos ejemplos muy similares con los que seguramente se os vengan a la cabeza muchos nombres propios. Veréis, tenemos el caso de un músico o un pintor. En ambas profesiones tenemos cientos de personas que han conseguido forjar una carrera haciendo de su pasión algo muy exitoso y que han llegado hasta el punto de hacerse muy famosos o multimillonarios, y por el camino también tenemos a miles de personas que han intentado recorrer ese mismo camino para conseguir ese mismo éxito, pero por el camino se han dejado la vida sin llegar a ningún sitio. La vida o el esfuerzo, bueno, ya me entendéis. No han conseguido, pese a repetir lo mismo que han hecho otras personas, no han conseguido el mismo éxito. Sin embargo, también tenemos a cientos de miles de personas, músicos y pintores, que simplemente hacen música o pintan cuadros o diseñan lo que sea, porque esto se refiere más bien al ámbito artístico sobre todo, por el mero hecho, o creativo también, por el mero hecho de, aquí hablamos de hacer música o pintar cuadros, y que si a estos cientos de miles de personas les hicieran pasar por el aro de una faceta más enfocada en vender lo que hacen, seguramente no lo harían con el mismo ímpetu, porque ¿cuántas partituras tienen que interpretar a lo largo de su vida a alguien para, digamos, que se lo puedan comprar, que le puedan comprar su música? ¿O cuántos bocetos y bocetos tienen que pasar por las manos de un artista para que venda su primer cuadro o para que le compren su primer diseño? Pues muchos. Aunque sea un diseño muy barato o aunque sea una canción muy barato y te contraten para hacer, pues eso, una pequeña interpretación o un pequeño diseño, por muy pequeño que sea, por tus manos han tenido que pasar muchas canciones o muchos cuadros o diseños, ya me entendéis. En ambos casos pueden conseguir llegar más alto si en vez de tocar música, por ejemplo, pues bailan y se maquillan y se graban exponiéndose a otro tipo de mercados que no sean simplemente el ámbito musical. O si en vez de pintar un cuadro o hacer un diseño, se dedican a realizar un cartel para un concurso o para un cumpleaños. Que oye, aquí todas las opciones son igual de respetables, pero si al final tu fin es disfrutar del proceso y no llegar a un punto en concreto que te requiera un nivel de éxito masivo, seguramente pues tú te veas empujado a seguir recorriendo ese camino antes de llegar a ese destino. O sea, que tú sigas haciendo música o diseños por el simple hecho de realizar música o diseños. O en nuestro caso, podcast. No hace falta que nuestro podcast sea el más exitoso para que nosotros sigamos grabando podcast. Sin embargo, si nuestro objetivo es ser el podcast número 1 de no sé qué plataforma, pues al final nos va a costar mucho y lo vamos a acabar dejando. Oye, habrá gente que no, habrá gente que lo consiga, pero ¿cuántas personas pueden decir eso? Muy, muy poquitas. Y bueno, pues es una pequeña reflexión de final de semana, como siempre, entre la diferencia de hacer algo pensando en venderlo directamente o en realizar algo esperando que alguien nos lo compre. Que suena parecido, pero es muy distinto. Ojo, no es lo mismo. La intención puede ser al final lo mismo, pero el recorrido es muy, pero que muy diferente. En fin, como cada viernes, solamente me queda pediros vuestro feedback al respecto sobre este capítulo de opinión, ya sea en la caja de comentarios que sea donde me estéis escuchando, en la plataforma que podáis, a través de las redes sociales, pero hombre, yo creo que lo más cómodo y lo más recomendable es hacerlo a través del canal de Telegram, al que podéis acceder mediante alotroladodelmicrofono.com/Telegram. Y por cierto, en este canal de Telegram, mañana sábado publicaré la encuesta para conocer qué episodios os han gustado más durante esta pasada semana. Por último, solo recordar que sigue abierta la campaña de crowdfunding de Podnight Madrid para realizar 5 ediciones más durante el próximo año y que de esas 5 ediciones todavía hay 3 noches de podcast en vivo disponibles para grabar vuestros podcasts, o bien también podéis adquirir uno de los abonos de temporada a precio reducido y de paso apoyaréis así el proyecto con vuestro granito de arena. Como cada fin de semana, que disfrutéis de estos días libres que vienen por delante y que lo hagáis tanto o más de lo que lo voy a hacer yo. ¿Qué falta me hace? Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.